cada quien en donde tiene que estar utilizando un sistema que se llama Zoom, y aprovechando que en México, hay que decirlo, ha mejorado el Internet. De repente uno está aquí, se queda congelado y los compañeros siguen hablando y uno se desconecta y se vuelve a conectar y uno regresa y uno se va. Peripecias, peripecias. Bueno, también cuando íbamos al estudio de repente se iba la luz y mientras la planta de emergencia se prendía, pues ahí estábamos todos. Porque ¿cuál es el viejo dicho, la ley de Murphy? Si algo puede fallar, fallará. Va a fallar. Y otra de las leyes de Murphy dice, si algo puede fallar 2 veces, fallará 2 veces. Pero sea lo que sea, la tecnología nos está ayudando, pero obviamente mientras mayor calidad haya en los servicios digitales, yo creo que habrá mayor calidad de vida también, porque estaremos accesando una serie de servicios que hoy tal vez están impedidos para muchos, Álvaro. Definitivamente, Eduardo. Normalmente hablamos de mucho de calidad de vida, hablamos de gobiernos, hablamos de muchos temas en este programa, pero pocas veces nos detenemos a hablar de la calidad de vida digital, y la calidad de vida digital es importantísimo en la época actual, y normalmente la gente piensa, como correctamente pensaste tú, en teletrabajo, o pensaron un poco en qué tan rápido pueden ver una película en Netflix, pero la calidad de vida digital tiene que ver con otros parámetros, por ejemplo, con el gobierno digital, lo fácil que es hacer un trámite, lo fácil que es comunicarte con las autoridades, lo fácil que es aprender o estudiar. Y entonces, en la medida en la que un país no tiene una buena calidad de vida digital, nos vamos rezagando. En el bloque anterior tú decías, ay, ¿de qué se espantan? Centro y Sudamérica son muchos países que iniciaron rezagados y que no han podido adelantarse por diferentes circunstancias históricas. Yo no hablé de Centro y Sudamérica. Yo me refiero Río Bravo a la Patagonia. Sí. Y en ese orden de ideas, Eduardo, pues somos países que, si además de esos problemas y retos no tenemos acceso a conectividad digital, pues peor nos va a ir. De acuerdo con los datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, hay 4.900 millones o 4.9 mil millones de personas en el mundo conectadas en Internet, pero es importante recordar que no todos tienen las mismas condiciones. Simple y sencillamente puedes ver que cuando viajas a otro país, puedes ver lo mejor que jala tu teléfono o lo bien que se conectan las llamadas, a diferencia de como sucede en México. Y lo más triste de esto es que México no se coloca ni siquiera en las top 10, ni siquiera en las siguientes top 50 posiciones. En los países latinoamericanos no figuran entre los puestos más importantes. El mejor es el lugar 40, Chile, que tiene una calificación de media tabla, 0.54 sobre 1. Y a esto le siguen Uruguay y Argentina en los puestos 45, 41 y 45 respectivamente. Pero México se ubica en lugar 62 en el mundo, lo cual me parece increíblemente grave, y es el 6º lugar en América Latina. Y esto nos pega especialmente si consideras el tamaño de nuestra economía. Estamos por debajo de Brasil, pero también por debajo de Colombia. No es un tema menor, Eduardo, porque, como te decía, no es un asunto solamente qué tan fácil es que nosotros en el programa interactuemos de manera digital. Tiene mucho que ver con qué tan fácil es que te comuniques con el gobierno. Aun cuando estas cifras pues, nos dan una idea de qué es lo que está pasando, y aun cuando el e-commerce en México ha crecido, en datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online, sí tuvimos por encima de los 401 mil millones de pesos y crecimientos del 20% con respecto al 2020. Lo que sí es cierto es que sí crecen algunas cosas, pero solo en algunas ciudades y solamente en algunos contextos. Ahora, ¿qué se necesita? Porque obviamente algo está faltando en México para que avancemos. Yo siempre me acuerdo del caso de Estonia. Estonia es un país que hasta 1990 era un país atrasado, parte de la ex Unión Soviética, y hoy en Estonia tú tienes una credencial, y tu credencial es un número único donde pagas tus impuestos, tienes tu servicio de seguro social, o sea, está totalmente internetizado y tienes estos grandes servicios de un gobierno digital. ¿Por qué Estonia pudo y México no ha podido? Mira, uno de los temas bien importantes, Eduardo, es que hay una correlación en extensión geográfica de los países y la calidad de vida digital.
si tú ves quién está al frente del ranking, que es Israel, que tiene la calificación máxima con .76, pues es un país de 9.7 millones de habitantes. Tú conoces bien Israel. Y puedes ver que es un país muy compacto y con muy fácil o muy rápido desarrollar la infraestructura tecnológica. Si ves el top 5, eso sucede, son países de extensión territorial relativamente pequeña: Dinamarca, Alemania, Francia, Suecia, inclusive Corea del Sur, que tiene velocidades de internet obscenas, pues bajar 1 giga en cuestión de segundos. Y vemos países con mayor extensión, los vemos en problemas. De hecho, en el top 10 no figura Estados Unidos y tiene que ver también con la extensión. Entonces, ese es un factor. Y el segundo es la intervención del gobierno en el desarrollo de la infraestructura, que esos dos temas están correlacionados. No hay una línea internet. Hay que ser país chiquito, perdóname, si mañana cada estado de los Estados Unidos me separara, no creo que avanzara mucho, ¿eh? Ojo, yo no dije que hay que ser pequeño, dije hay una correlación entre extensión territorial y velocidad y calidad de internet, porque en ese ejemplo Japón es un país que durante me parece que son 15 años ya, ha tratado de lanzar iniciativas de gobierno digital y ha fracasado y ha dedicado muchísimo dinero. Japón. Entonces tampoco es un tema de ser chiquito te va a ir mejor. Pero México, curiosamente, está más avanzado en gobierno digital que Japón. Hay algunos trámites que en México sí se pueden hacer de manera digital. En fin, lo que hay que hacer es inversión del gobierno, intervención del gobierno, regulación del gobierno y también inversión privada, regulación privada. Me parece que es un trabajo en conjunto. Yo diría intervención inteligente del gobierno, porque a veces el gobierno parece que es un retrasado mental con sus intervenciones, que lejos de promover, frena. Liliana. También creo que el problema tiene varias aristas y me imagino que también hay varias maneras de medirlo. Por ejemplo, si pensamos en cuántos celulares hay en términos de por personas en una población, ¿no? Ahí no me cabe duda que puede ser que México no salga tan mal o incluso los países africanos, etcétera, etcétera. Pero creo que, por ejemplo, la pandemia nos puso un reto muy fuerte enfrente y que incluso yo diría que no se superó adecuadamente cuando mudamos a todos los niños y las niñas a estudiar a sus casas, ¿no? Y a realmente intentar tomar las clases a distancia. Creo que ahí es donde nos vamos dando cuenta, o sea, en qué sí y en qué no podríamos decir que una población o un país tiene avances o retrocesos, ¿no? Ahora, te quiero decir que lo que es educación a distancia, Liliana, en todos los países se registró un terrible fracaso. En ningún país puede presumir que les fue bien con la pandemia y la educación a distancia. ¿Por qué? Porque ninguno estaba bien preparado para enfrentar una situación como esa. Hugo René Páez Miramontes. Oye, Álvaro, para esta parte de extensión territorial se había pensado mucho en la red de satélites, y red de satélites a nivel privado y red de satélites a nivel interpaíses y demás. Pero en realidad creo que ha habido grandes problemas porque esto ya tiene años planeándose y no pasa nada. ¿Cuál es la situación de esto? Es interesante que lo menciones. Al inicio de la intervención o de la invasión de Rusia y Ucrania, uno de los ejes de mantener comunicado a Ucrania fue el uso de tecnología de Internet satelital, mucho basado en la tecnología de Elon Musk. Esto ciertamente haría diferencia en México, pero es un asunto también de costo. O sea, también tienes que ver qué cantidad tan importante de poblaciones rurales. Yo que puedo jactarme de conocer gran parte del país, la he recorrido en coche, conozco centros desde los más pequeños hasta los más aislados. Si tú vas a San Juan Chamula y esto ya me suena a campaña presidencial. No, Eduardo, no, para nada. Pero lo que te puedo decir es que conozco bastante. ¿Estás lanzando? Álvaro, ¿Vas a presumir que le has dado la vuelta al país? No. Independiente. Pero te puedo decir que si tú vas a municipios en Michoacán o vas a yo qué sé, Cosamaloapan, Veracruz, lo que vas a encontrar es que la conectividad a Internet es relativamente baja. Normalmente tienen una o dos compañías de las que tienen que depender. Entonces, es un asunto de infraestructura e inversión, Hugo. A ver, Ramsés, brevemente. Rapidito, una buena noticia. El presupuesto de 2023 se le asignó 30,000 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad para lo de Internet, lo que está haciendo el programa.
Y la otra buena noticia que en ¿Y octubre... cómo sabes que sí se van a dedicar a Internet y no a tapar agujeros? Porque ahí está en el presupuesto etiquetado. Ahí dice para qué. Bien, buena noticia. Para concluir, Álvaro, nos quedan 20 segundos. Pues lo que concluiría es que hay que invertir, hay que tomar este tema en serio y hay que estarlo monitoreando para mejorar, y es un esfuerzo de la iniciativa privada de la mano de, naturalmente, una inversión pública. Estos son empresas que se tendrían que entender como inclusive la prestación de electricidad en el país. O sea, y para eso necesitamos leyes fiscales, leyes laborales que incentiven la inversión en estas industrias. Por algo no están invirtiendo. Por supuesto. Y certidumbre ante todas las cosas. Mensajes.